Ya estamos con Silvina Romano, nuestra economista. ¿Cómo estamos, Sil? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿Todo tranqui? Ponele, todo Ponele. bien. Sin pensar en la economía, todo bien. Vos sabés que, no me acuerdo, el otro día leí a alguien como que decía como que encontraba mucha gente apesadumbrada y que sentía una cierta, una persona que como, pero lo leí en las redes, una cosa así, como que le estaba yendo bien. Entonces decía como, a mí me está yendo bien en un contexto en el que la cosa está como así medio alicaída y me da un poco de culpa. Y a mí en lo personal me pasa algo parecido, que es, qué sé yo, doy clase, llego a fin de mes, mi hijo está bien, estoy contento con el programa, tenemos un lindo equipo de trabajo, entonces no tengo malas noticias, ¿viste? Hoy me llamó un ex ministro de Economía para hablarme de una nota que hicimos, como, qué Bueno, bueno. Y después decís, che, pero esto se está yendo a la mierda, ¿viste? Es como el meme del perrito que está feliz y la casa se está incendiando. Se instala el fingir demencia, ¿no? Cuando Claro, uno es un más o poco menos así. mira cierto aspecto, decís, bueno, y fija, por lo menos a mí me pasa, y charlando también con algunas personas, y en términos de lo económico, termina siendo sale la cultura más tana que tenemos en la sangre de de cargarte con culpa. Claro. Bueno, hay gente que no sé qué, y yo que Claro. llego a fin de... Y terminás como autoconvenciéndote de... Sí. Bueno, llego a fin de mes, que al final es lo importante. Sí. Llego a fin de mes, más o menos a la familia, no sé qué. Necesitamos Pero... una oleada inmigratoria protestante. Como para, Sí. viste, levantar ahí, querer hacer guita, viste, que los yanquis tienen toda esa movida y nosotros somos más Pero culposos. está difícil Está el análisis difícil. económico y el tema que traía hoy para compartir a propósito de una tapa de un diario, que Ajá. no sé si decimos el diario, ¿no? Que como Manejalo los como salarios quieras. le ganan a la inflación. Ya sabemos que miente todo el tiempo. Los salarios le ganan a la inflación. Digo, traigamos estos números y pongámoslos sobre la mesa. Y como siempre, el análisis económico puede ser mirando una sola cosa y que te dé un resultado, que lo amplíes un poco más y te dé otro resultado. Y estos números son promedios, y en el promedio hay gente que está por arriba y por abajo. Claro. Entonces, bueno, quizás como decís vos, dependiendo en qué momento te agarre el promedio, por arriba o por abajo, Claro, es como lo vivís. Claro, tal cual. Pero... se está discutiendo o no, arrancó el año con unos niveles de inflación altos, Sí, que viene a cola de lo que pasó y las medidas económicas que se tomaron en diciembre. sí. Pero bueno, arrancamos con un diciembre, o este gobierno arrancó su gestión con una inflación del 25%, que venía siendo alta, 8%, 9%, 12%, pero en diciembre estamos hablando de números de 25,5%, Claro. enero 20%, y de ahí cae, ¿no? 13, 11, 8, y estos meses 4, 4, y están poniendo toda la política económica o toda la decisión del manejo monetario y demás en seguir achicando ese número, supongo que un 3% para los próximos meses. Claro. ¿Por qué te arranco con esto? Porque dependiendo qué valores y qué sumatoria hagas, vos podés considerar que el salario más o menos está ahí o no está ahí. Y para contarle a la audiencia, cuando hablamos de salario, uno puede sacar el índice general de salarios y decir, por ejemplo, en enero el aumento del salario en relación al mes anterior fue del 12%, del 16%. Vos decís, la inflación fue del 20%, el aumento del salario 16%, te quedaste atrás. ¿Qué significa te quedaste atrás? Que la capacidad de compra que tenés se achicó. Claro. En la canasta, en tu capacidad de ahorro, que pagar la escuela te cuesta más, que pagar los servicios te cuesta más. Sí. Como lo quieras mirar. Eso es lo que podemos ver técnicamente como poder adquisitivo. Poder adquisitivo. Es lo que puedo adquirir, también podríamos ahorrar. Sí, y el salario es parte, claro. Digamos, el ahorro es parte de esa adquisición. Por Vos eso, podés por consumir o ahorrarlo. Tal Son cual. las dos decisiones que tenés como consumidor. Claro. ¿No? Hablando en general del asalariado, que es lo que estamos mirando en este Claro. momento. Ahora, ese es el promedio del salario, y de nuevo vos podés abrirlo. Es decir, y te tiro los números, ¿no? El sector privado registrado, el que está empleado en blanco, Sí. en enero, y por poner Que números, es, ¿no? perdón, más o menos, número más, número menos, estamos hablando de más o menos el 30-35% de los trabajadores. A nivel nacional. A nivel nacional, Sí. claro. Tuvo un aumento del 20%. Entonces, vos decís, bueno, la inflación fue del 20.6 y el aumento en enero del empleo registrado, 20%. Perdiste 0,6. Ujú. Está cerca de la inflación. Uh-huh. Bueno, el empleo público para el mismo periodo, 12%. O sea, estás por abajo, 8 puntos. Claro. Pero también está, por ejemplo, el trabajador negro o el no registrado,
que estaba en 11%. Claro, que es el, es el otro tercio. El otro tercio. Vos pensás que estamos hablando de que el índice salarial fue del 16% en promedio, pero cuando abrís tenés un aumento del 20% para un sector y de un 11% para otro. Los tres perdieron. Claro. ¿Quién perdió más? Sería la cuestión. Claro, el trabajador sindicalizado privado logró más o menos... equiparar enero. Pero arranco diciendo diciembre, porque es importante analizarlo, porque es el mes que más dispersión tuvo en el 23. Si vos agarrás diciembre, la inflación fue del 25,5%, la más alta en los últimos años, lejos. Fíjate, el promedio de salario, del aumento de salario de diciembre fue del 8,9%. O sea, todos perdieron. Brutal, mucho. Además. Sí. O sea, la inflación fue 3 veces más, ¿no? Sí, mucho. Y si abrís ese número, fíjate, el empleo privado registrado, 11%. O sea, estuvo por abajo de la mitad de la inflación. Claro. El no registrado, 7,6%, por abajo también. Y el empleo público, 5,5%. Muchísimo más abajo. El empleo público perdió 20 puntos en diciembre. Impresionante. De capacidad de compra. Sí. Cada uno lo traduce, dependiendo en qué grupo esté, en qué. Si ahorré, no me fui de vacaciones, no pagué la escuela o me endeudé para comprar en el supermercado. Esto no es un único número que aplique a todo el mundo por igual, sino que son promedios. Claro. Bueno, yo insisto con diciembre y con enero porque son los meses donde la inflación de este gobierno fue la más alta. Después de ahí se empieza a achicar. Sí, el gobierno ha tenido... No digo en toda la sociedad, hay un sector importante que no, pero ha tenido, me parece a mí, a su manera, con un estilo fuera de guión, por decirlo, fuera de lo conocido, la capacidad para que medio que sintiéramos que ese 24, 25 puntos, y también si se quiere lo de enero, que fueron 20, ¿no? Sí. No fuera tanto su responsabilidad. Y eso es una falacia, porque en realidad eso es el impacto directo de la mega devaluación que decidió el gobierno nacional, ya nuevo, el recién asumido, el de Javier Milei, de llevar adelante. El impacto fue brutal. Sí, eso yo no tengo duda. Después el logro de bajarla del 20 al 13, al 11, al 8, cuando vos la subiste al 25, Claro. ¿es un logro o simplemente pusiste el escenario feo para que después volver más o menos sea más fácil? Claro. Y por otro... Bueno, y el fuerte enfriamiento de la economía, ¿no? Ni hablar, y que va a seguir y se va a profundizar. Pero para tirarte un dato, claro, si vos mirás abril y mayo, tenés que la inflación fue 8,8, 4,2 respectivamente, y el promedio salarial, ya para no abrirlo, del 10% y del 8%. Entonces, si yo te digo, bueno, miremos mayo, la inflación 4,2, el promedio de aumento 8,3, ganaste 4 puntos. ¿Por qué te quejas? Bueno, ganaste 4 después de que venís de varios meses perdiendo feo. Entonces, yo creo que si alguna persona que nos está escuchando y dice, bueno, igual dicen que la inflación se achicó, pero a mí me sigue costando llegar a fin de mes, me sigue costando pagar y demás, es porque estás sintiendo ese efecto acumulado. Que un mes estés 2, 3 puntos por arriba no equipara a haber estado 20 puntos por abajo. Claro. Entonces, sí, está bien. Y que además no deja de subir, porque también tienen otra forma de mostrarte lo de la baja de la inflación, que incluso en algún streaming, en algunos de esos lugares a donde va Milei, ha hablado incluso de deflación, como si estuviéramos hablando de números negativos, es decir, que los precios bajan, ¿no? Mirá. Y como acá cualquiera puede decir que el planeta es plano y nadie sale a chequear nada. ¿Sabés cuándo Argentina tuvo deflación? 99, 2000, 2001. Claro. Un proceso de una economía absolutamente paralizada, sin, digamos, con tasas de crecimiento negativa, un ancla nominal en el tipo de cambio, que es otra historia, ¿no? Pero que te impedía tomar determinadas políticas, determinadas medidas de política económica, es el enamoramiento monetaria, del 1 a 1. y ¿no? bueno, ahí tuviste un proceso de deflación. Pero en este contexto, hablar de deflación me parece muy desacertado. No, además después sale el INDEC y el INDEC desmiente al propio presidente. Lo que pasa es que él hace eso, bueno, íbamos en carrera un 17.000% de inflación. Bueno, viste, y te lo dice sin ningún tipo de desparpajo, también te puede decir que estamos en deflación y no le importa, te lo dice. Sí. Y después el INDEC sale y dice, no, mirá, la inflación está en 4. Entonces, a esto iba, que es, si bien el índice viene bajando, es decir, aumenta menos que lo que aumentó el mes anterior,
no hay que olvidarse que todos los meses aumentan los precios. Todos los meses aumenta, que un mes que el ajuste salarial esté por arriba no implica que vas a recuperar la capacidad de compra, y aún que lo mires en 5 o 6 meses del año, la inflación está por arriba de los salarios en términos generales en el acumulado. Okay. Y si le considerás diciembre, y voy a insistir con diciembre porque fue un mes que se disparó en relación a lo que venía haciendo en el 2023, sigue estando por arriba. Pero tengo una pregunta, sacá diciembre un segundo, ¿el salario pierde? El salario pierde. O sea, si uno le achaca, cosa que sería una injusticia, porque hay mucho para achacarle a Alberto Fernández, pero no ese 25%. Si uno le achacara ese 25% a Alberto Fernández, no a Milei, y uno empezara a contar a partir del 1 de enero, igual venimos perdiendo. Te lo digo así rápido. Enero, 20.6 de inflación, 16 de salario, abajo. Febrero, 13 de inflación, 13 de salario, igual. Mayo, perdón si aburro, ¿no? Pero me parece importante, bien, después hacemos el acumulado. Marzo, 11 de inflación, 10 de salario. Abril, 8.8, 10 de salario. O sea, todos los meses abajo. ¿Cuándo cambia? Mayo, 4.2 de inflación, 8.3. Subiste 4 puntos en un mes. Después estuviste siempre abajo. Claro. En el acumulado no podés estar arriba. Estoy hablando del salario promedio. Después, como digo, lo podemos abrir por público. ¿Y el acumulado cuánto da? ¿Lo tenés ahí? No lo tengo sumado, y estoy con un no papelito, importa, sí, pero te da... te da 20, 33, 40, 50, 70, 55... que no es así el acumulado como sea, pero bueno, para 55 contra 30, 40, 50. Sí, estás por arriba. Claro. Y, bueno, la inflación de junio que se anunció en 4.6 todavía no está el salario. ¿Y Clarín por qué daba, en base a qué daba los datos que daba? Yo creo que el titular era por mayo. Mayo fue el primer mes. Y era un título quiero pensar medio que raro. Era así, que estaba como pensado para esos términos. Claro. Porque eso sí me acuerdo que salieron varios en las redes, sobre todo toda la comunicación libertaria, excelente, por cierto, en redes, es decir, cumple con su objetivo cabalmente. Bueno, ya está, ya tocamos fondo, esto es mayo, a partir de ahora, pum para arriba. Sí, yo creo que tiene que ver con que fue el primer mes que estuvo por arriba. Pero hay que ver ahora cómo continúa y en el acumulado. Claro. Y de nuevo, si un mes esté 2 o 3 puntos por arriba, no te revierte una situación que venís arrastrando de muchos meses. Y no nos olvidemos de algunas cuestiones que por más que el gobierno lo patee, lo dibuje, lo cambie, siguen habiendo anuncios de aumentos en las prepagas. Sí. Falta ajuste, en teoría, anunciado por ellos mismos, de las tarifas de los servicios, de subsidios al transporte, y todo eso te lleva para arriba el precio, por más que quieras o no. Y si me permitís un anticipo para charlar la semana que viene, que ya va a estar cerrado y vamos a tener algunos números de julio, yo creo que están haciendo un esfuerzo muy grande sin medir los costos por sostener el tipo de cambio oficial, los tipos de cambio paralelo, de contenerlos, sin una situación que te favorezca o que te resulte cómoda en relación a las reservas del Banco Central. Claro. Que eso yo creo que se está apostando. ¿Y eso qué es también para mantener el índice inflacionario? Sí, para mantener el anuncio del índice de inflación bajo. Lo que pasa es que, bueno, sí. Pero todo eso tiene unos costos y repercusiones muy altos. Y que en algún momento la olla explota igual, ¿no? Sí. Mirá, un poco para abonar esto que decías de que está bueno analizar un cuadro siempre una serie, por decirlo de alguna manera, un cuadro más amplio para saber si uno viene ganando o viene perdiendo. El lunes estuvo acá el ministro de Economía de la provincia y él decía que los salarios estatales en promedio le venían ganando la inflación con los aumentos que se habían dado, pero él mismo hizo el reconocimiento que pero les estoy debiendo del año pasado, es decir, los hice perder mucho el año pasado. Y cualquiera que trabaja en el sector público provincial, no quiero hablar del municipal porque no lo sé, pero sí abono a esto porque lo dijo el propio ministro, sabe que tuvieron una buena cantidad de aumento hasta mayo del año pasado, fecha de elecciones, y a partir de mayo fue la plancha absoluta. Con lo cual, tu poder, cuando sale un sindicalista y te dice, no, bueno, pero yo, en términos reales, si comparo mi salario hoy con el que estamos en julio, finalizando julio, con el que tenía el año pasado, todavía no recuperé. Uh-huh.
Es así. Se anunció para junio empleado público nacional, ¿no? Sí. 7.5 o algo así, el aumento salarial, y se festeja porque va a estar por arriba de la inflación. Claro. 2 o 3 cuestiones. Primero, va a estar por arriba de la inflación de un mes, no del acumulado. Venís perdiendo 10, 20, 7 puntos. Sí. Evidentemente, 2 puntos Y por esos arriba. son, por decirlo de alguna manera, los empleados administrativos de la nación, Sí. pero los docentes vienen... Ni hablar. Y quería decir una tercera cosa. Perdón. El salario. No, venía pensando. Y sin paritaria, que es otra discusión. Sí, ¿no? toma esto. Bueno, tomalo o tomalo. Chao, claro. Entonces también, ¿en Así qué se marco gobierna, se hace carajo. eso? ¿Viste que era ¿Viste, Alberto? Hay que tomar decisiones. A Milei le dijeron, mirá, vos tenés que diferenciarte, Alberto. Vos tomás decisiones, Javier. Y Javier va y las toma. Bueno, así que un poco para, si la audiencia nos escucha y dice, che, pero por más que se anuncie que está por arriba, no llego, y no llegas a fin de mes o te cuesta, Claro. por todo esto que estamos diciendo. Claro. Y te hago una pregunta, sin compromiso y tampoco sin entrar en terrenos conspiranoicos, pero ¿vos creés que hay algún, no sé si llamarlo error metodológico, tal vez porque la época es distinta y hay otras variables para tener en cuenta, pero que el índice inflacionario promedio no está reflejando cabalmente? Pues yo he leído más de uno, diciendo, che, para mí hay otras dinámicas que habría que tener en cuenta para ver efectivamente, cuando analizamos sobre todo poder adquisitivo, que no es lo mismo que analizar pura y exclusivamente el índice inflacionario. Yo, esa no la venimos siguiendo muchos economistas en relación a la publicación del INDEC y qué sé yo, y no parece haber un cambio que sesgue para un lado y para otro. Uh-huh. Pero estoy atenta y cualquier novedad comento. Uh-huh. Hubo otros momentos donde sí se discutió, se discutió la metodología y se puso mucho en duda si los números eran o no. Hoy no parecería ser ese el problema. Yo creo que, y tampoco lo pongo sobre fuego, ¿no? Porque no voy a poner las manos en el fuego por estas cuestiones. Menos por estos muchachos. Sí, efectivamente. Pero un poco la sensación de, che, por lo más que dicen que se desaceleró, no cuesta llegar, y qué sé yo, es porque todavía hay acomodamiento de los precios relativos, porque la inflación, esta que en teoría va bajando, es una canasta de bienes, y evidentemente hay ciertas bienes y servicios que tironean más para arriba o más para abajo, y dependiendo dónde estés vos como consumidor, qué tipo de preferencias tengas, también lo sientas o no, y porque yo creo que todavía no sos como asalariado, no somos 100% conscientes del efecto de la pérdida de la capacidad adquisitiva, porque lo vas ajustando cada mes. Decís, bueno, cambio esta marca, cambio esto, no me doy ya este gusto, entonces la sensación es que siempre eso queda corto, o que siempre sentís que en el súper gastás más o que tal cosa, es porque se está sigue tironeándose de la sábana corta, que es el salario. Claro, entonces, vos vas haciendo ajustes y llegas a un punto que decís, listo. Claro, en mi canasta ya hice los ajustes, no sé qué, y entonces ahí es donde decís, sigo sintiendo que no... Sí, por eso yo no abono a la teoría de... porque si no me parece que habría muchos más dirigentes políticos planteándolo, que hay algún cambio en la metodología del INDEC, no, pero sí que tal vez cuando se analiza el número tan frío, sin analizar, por ejemplo, que no hay paritarias, que se han homologado aumentos que están por debajo, gente que se queda directamente sin laburo. Entonces, cuando analizás dos variables más, si querés, la realidad nuestra de todos los días en las góndolas, tal vez no refleja necesariamente esos 4 puntos que salieron en el último mes, ¿no? Y otra cuestión, y que si querés para alguno de los miércoles lo traemos abierto, es una canasta de bienes, ¿no? De una familia promedio a nivel federal de las distintas provincias. Vos podés tener ahí determinados bienes que tengan más caída de precio y otros que no, y va a depender qué porcentaje tenga cada uno de esos en la canasta, y bueno, todo termina siendo una ponderación. Claro. Cuando la economía se enfría o cuando tiene una situación de caída como la que estamos teniendo, el ajuste no se da en la canasta básica, ¿no? Si vos empezás a ver que se ajusta el precio por falta de venta y demás en determinados bienes, y los alimentos, la bebida de consumo masivo es lo último que se ajusta a nivel oferta y demanda. Sí, entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con medicamentos, pero uno no lo va a ver exactamente en los números de facturación de los laboratorios, porque los laboratorios, que son los hijos de su madre, no
no les importa vender menos, porque como están vendiendo mucho más caro, sus niveles de facturación igual crecen. Solo que le venden a menos cantidad de gente. Hay mucha gente que ha dejado de comprar medicamentos. Entonces ahí ya entramos en otro análisis que necesitamos mucha más información de precios relativos y demás. Pero bueno, el salario está perdiendo en relación a la inflación. La conclusión de la pregunta que arrancamos hoy. ¿El salario está ganando? No. No, está perdiendo. Sí, entonces el miércoles que viene vamos a estar hablando un poco de reservas, dólares y el tipo de cambio planchado. Sí, planchado. Ahora somos nosotros, es gracioso. Estamos nosotros corriendo a un gobierno diciéndole, che, tenés que devaluar. Sí, bueno, ahí solo una cosita. Y porque lo escuché a Caputo enojado con algunos economistas que dicen, ese hombre no tiene sangre. Porque ahora se quejan que está atrasado. Cuando yo creo que en general, cuando se habla del atraso cambiario, no es del oficial, sino de la diferencia que hay entre el oficial y los dólares paralelos. Claro. Que te genera un montón de distorsiones y una que cuestión... ayer igual bajaron bastante. Sí, pero hoy volvió a subir. Hoy hizo conferencia de prensa y ya subió. Por eso dije, la semana que viene vamos a tener que hablar. Es un caos esto. Sí. Vos sabés que yo hace como una semana que no sé qué. Debe ser porque ya me estaba mentalizando que tenía que arrancar las clases, que es como saqué entrevistas económicas y qué sé yo que me gusta mirar, no las vi. Como estamos con preguntas, dejamos la pregunta para la semana que viene. Contengo el tipo de cambio paralelo, pero ¿a qué costo? Ok, perfecto. Y se están metiendo mano a las reservas para mantener ese tipo de cambio. Bueno, y hay algo con deuda flotante también que hoy leí a la diputada Juli Estrada, que nosotros con Laura estamos hace como un mes buscándola a ver si podemos hablar con ella, pero que la deuda flotante del Tesoro está en aumento, que es básicamente guita que el Tesoro va pateando para adelante. Bueno,